Ustedes que a Dianman, como lo dice el Baba Gita, como lo dice Krishna directo, dice Swabhavo Dianman Uchate. Swabhava es exactamente eso, es lo que yo era antes que me modifica ahora. Porque si uno se pregunta por qué no soy un alma espiritual, por qué no entiendo que soy un alma espiritual, a Dianman no se usa normalmente, pero Swabhava sí. Los swabhavas, se dice. Los swabhavas son esas impresiones que hacen que yo vea el mundo de una manera. Creo que eso lo voy a tener que decir. Digo, bueno, yo recién le decía a las devotas, y antes que ustedes entren, que en realidad el Bhagavad Gita está diciendo acá, Aksharam Brahma Paraman, Swabhava Adhyatman Uchate, Swabhava Adhyatman Uchate. Generalmente Adhyatma, como ese filtro del que estamos hablando, no se usa, pero Swabhava sí. Es una palabra mucho más conocida. Swabhava significa esas impresiones. Por ejemplo, un niño nace y cuando es chiquito ya tiene ciertas inclinaciones, ¿no? Le gusta ciertos colores, cierto tipo de juguetes o cierto tipo de... Tiene una forma de ser, tiene un carácter, aunque sean tres hermanos en una misma familia, son los tres completamente diferentes. ¿Por qué? Porque eso es Swabhava, son las impresiones que trae de otra vida. Si no, seríamos todos exactamente iguales. ¿Mm? Pero no es así porque traemos impresiones, algunas que son predominantes y que están asociadas al karma actual, que se le llamaría en términos académicos genética, son los que son esas impresiones las que predominan y son el indicio de que tuvimos otras vidas y esas vidas modifican nuestra forma de ver. Y a veces no podemos pensar ciertas cosas, y sobre todo las abstractas, porque esas se necesita un cierto nivel de pureza. Entonces, cuando uno se limpia de eso, se limpia de esa obstrucción que no deja ver, entonces puede ver mejor, se puede ver mejor a sí mismo, puede ver mejor el alma, el yo, y puede ver mejor eh, a Krishna en los demás. Y eso está expresado en el Bhagavad Gita, en el Vidya Vinaya Sampane Brahmanega Vihastini, que el sabio ve igual, con la misma visión, dice. Vidya Vinaya Sampane, el que tiene vidya, sabiduría, ve igual. Ve no quiere decir que ve con los ojos, sino que ve. Vidya es la sabiduría. Ve con sabiduría. Él ve igual al elefante, a la vaca, al brahman, al perro, el que se come los perros, el chándal. Los ve a todos igual. ¿Y cómo puede ser que vea a todos iguales? ¿Mm? Pero lo ve a todos iguales. Entonces, eso puede ser, y vamos a resumir la idea acá, que es interesante, a lo mejor hablamos en otro momento, en otro encuentro, pero, por ejemplo, el capítulo 10 del Bhagavad Gita dice que Krishna es todo, los vibhutis, ¿no? Krishna le explica a Arjuna cómo él está en todas partes. Y al final le dice, Kam Yanasti Shara. Dice, yo, en la verdad, ¿para qué te digo todos estos detalles si con una sola porción sostengo todo? Una sola porción es el Paramatma. ¿Mm? Con un solo AMSA yo sostengo todo el universo. Con una sola porción mía sostengo todo el universo. ¿Para qué te defino cosa por cosa? ¿Qué sentido tiene? Y después le dice, en el capítulo 11 le muestra eso, que se lo explica primero, se lo explica con palabras, después se lo muestra, le muestra la forma universal. Y Arjuna está de acuerdo, le dice que todo lo que existe, a ver si tenemos en el capítulo 11, voy a buscar,
capítulo 11. Vamos a algo donde Arjuna esté acá, verso 39, dice, Vayur Yamo Nir Varuna. Dice, tú eres Vayu, Yama, Agni, Varuna, la luna, Brahma, el padre de Brahma. Te ofrezco 1000 reverencias a ti. Nuevamente ofrezco muchos respetos a ti. O sea que le dice que es Vayu, o sea, la deidad que rige el aire, que es Yama, la deidad que rige la muerte, que es Agni, la deidad que rige el fuego, que es Varuna, la deidad que rige el agua, la luna, la deidad que rige la mente, y que es Brahma, el que nos crea a todos. Pero eso es un poco raro, porque él dice que es todos esos, y esos son Shivas, ¿cómo puede ser que él sea eso? ¿Cómo puede ser que si son Shivas, o sea, son almas espirituales individuales, Krishna está diciendo que esos en realidad son él mismo? Y Arjuna lo entiende, le dice, yo entiendo, sí, vos sos Vayu, vos sos la luna, sos los, todas esas deidades regentes, que a veces se los llama los vasos. Los vasos son esas deidades regentes. Entonces, ¿cómo puede ser que es todo eso si esos son Shivas? Porque Krishna, en este verso que yo les había leído del capítulo 8, le dice que es Adhyatman y después le dice que es Adibhutan y que es Adidaivan. Le dice Adibhutan son todos los cuerpos en donde nosotros vivimos. Adidaivan es la forma universal. Y Adiagya soy yo dentro de todos los cuerpos, le dice. Y Adiagya soy yo dentro de todos los cuerpos. O sea que, primero, está dentro de todo el mundo. Después, Adidaivan es Krishna en todas las formas, porque los dioses están creados y dirigidos por Krishna. O sea que todos los cuerpos que nosotros vemos, en un sentido amplio, son Krishna también. Entonces nosotros vemos Adibhutan cuerpos y vemos Adidaivan, las deidades que rigen, por ejemplo, el cuerpo de un perro. Pero son deidades que rigen eso. Y esas deidades que rigen eso, que Arjuna reconoce que son Krishna mismo porque Krishna controla esas deidades, son energías de Krishna y no son diferentes. Entonces el devoto no ve nada aparte de Krishna. Un devoto podría, para hacer un ejercicio de comprensión, ¿no? Una abstracción, podría ir caminando por el bosque, un sabio santo, y encontrarse con un león, ¿no? Y estar en un estado de guiana, como el que se describe en el capítulo 11, y entonces poner las manos juntas y decir, mis reverencias, Namaste, Krishna, Namaste. O sea, le da reverencia, ¿por qué? Porque no ve otra cosa que no sea Krishna en todas partes. Porque Adidaivan son las formas que rigen los cuerpos, Adibhutan también es Krishna. Y lo peor de todo, que el cuerpo, en definitiva, se le da a la entidad viviente prestada, se le presta un cuerpo. Cuando nos metemos adentro de un cuerpo, se nos presta el cuerpo. O sea, ese cuerpo hecho de Adibhutan y Adidaivan, que tiene una diaquia, que encima tiene otro alma más adentro y que es Krishna mismo. O sea que Krishna dice, bueno, pasá, entrá, sentate, podés manejar, te dejo manejar. O te dejo que creas que manejás. Yantra Rudani Mayaya, dice el Gita. Entramos en una máquina hecha de energía material. Y entonces tenemos la sensación de que somos nosotros y que somos independientes y todas esas sensaciones que ya hablamos 1000 veces y que conocemos, pero son sensaciones, no son reales. El cuerpo es Krishna, el alma es Krishna porque es el Paramatma, incluso la Shiva también es Krishna, porque Krishna dice, Mamá Ivanso Shiva lo que, dice, ellos son mis partes fragmentarias, o sea que en un sentido también somos fragmentos de Krishna, o sea que no hay un lugar donde Krishna no esté. Y eso es lo que ve el devoto por todas partes. Para poder ver eso o para poder ver el mundo de esa manera, se necesita deshacerse del Swabhava o del Adhyatman, de ese filtro que traemos vida tras vida tras vida y que por hacer servicio devocional, en todos los aspectos, servicio a Krishna así consciente o servicio más indirecto, o sea, tomando como dijimos hace un rato, ¿no? Tomando charanambrita, el agua que bañó el cuerpo del Señor, comiendo mahaprayadan,
cantando adelante de las deidades, etcétera, etcétera. Bueno, eso también quema millones de pecados, millones de acciones y reacciones, o sea que no solo pecados, puña y papa. Puña es piedad y papa es pecado. Puña y papa, quema las dos cosas. Y entonces la entidad viviente empieza a verse mejor y en un momento dice, claro, no soy yo. Krishna está en todas partes, yo solamente me prestaron este cuerpo y estoy acá. ¿Qué hago entonces? Entonces, ¿qué hace? Hace como que no pasa nada. Como dijimos al principio, sigue las reglas y las regulaciones como si él las tuviera que seguir, pero no tiene que seguir nada, ya entiende perfectamente quién es y para qué está en este mundo. Bueno, voy a dejar acá, tomémoslo como una primera aproximación y cualquier cosa que quieran preguntar, los escucho. Sí, Prabhu. Si logramos entender eso en algún momento, o sea, que ha pasado, entender eso, ¿por qué en vez de seguir las reglas, hacemos al revés? O sea, dejamos de seguirlas. ¿Qué es lo que busca dejar de seguirlas? O sea, en mi caso quizás porque dice, no hemos avanzado. Entonces decimos, el Mahamantra es todo, pero resulta que no hemos avanzado. Y lo que tú decís, sí, nosotros levantamos, ayudamos a levantar la cocina, ayudamos a hacer puya, ahora venimos de hacer Sankirtan, servimos al maestro durante años, ¿no? Y es como que no vemos el avance y entonces damos un paso atrás. Ahora pienso delegar, voy a ir delegando mi servicio a otros devotos nuevos. Voy a empezar a delegar porque yo no me siento feliz con lo que estoy haciendo. Entonces sí, no, no es que quiero controlar, ¿no? Sino que voy a controlar que hagan bien, pero voy a delegar porque yo hago y no me siento feliz. Me siento feliz cuando canto, con el armonio sí, pero las rondas, está difícil sentirse feliz con las rondas. No encuentro la felicidad en las rondas, ¿no? Entonces uno dice, si las rondas es el santo nombre de Krishna, es Krishna mismo, y es lo máximo, y es lo que eleva todo, ¿cómo no me siento feliz? Entonces digo, ¿cómo es, por qué razón en vez de decir, bueno, sigo haciéndolo y sentirme feliz, uno hace al revés, empieza, en mi caso voy a empezar a delegar para que otros devotos lo vayan haciendo y yo voy a ver que salga bien. O sea, capaz que no estoy dejando de hacer las cosas, sino que estoy como ayudando a que otros emprendan el camino un poquito más de lo que están haciendo, no sé. Bueno, siguiendo el razonamiento que, ¿no? de la charla de hoy, seguro que esas impresiones que traemos son una obstrucción porque no nos dejan tener una percepción y en esa percepción está lo que se llama ananda, o sea, el gusto, la felicidad por hacer algo espiritual. Entonces, en la etapa regulada del servicio devocional uno lo hace casi como si fuera una obligación hasta que encuentra el gusto y después lo sigue haciendo porque tenga gusto o no, de todas maneras lo va a seguir haciendo, ¿no? Eh, en la etapa Madhyama Adhikari, el canista es, digamos, el canista Adhikari es un devoto que sigue todo, cuando está un canista avanzado, ¿no? No digamos el canista que siempre decimos un canista es alguien neófito, sí, pero neófitos somos todos. Ahora, el canista avanzado es alguien que sigue muy bien las regulaciones, no tiene problema, pero todavía tiene envidia, es competitivo, eh, es egocéntrico, no tiene gusto por el servicio emocional, no tiene esa espontaneidad. El Madhyama, como lo describen las escrituras, es una persona que se establece en Ista, está muy firme en el servicio emocional,
pero además las malas cualidades ya desaparecieron. Por eso cuando Vishwanatha Chakrabarti se refiere al Madhyama, dice, es la persona en la etapa que aparece las buenas cualidades. Dice, cuando la enredadera brota, Kleshagni y Subhada usa esas expresiones. Kleshagni significa destruye lo inauspicioso y Subhada y crea todas las condiciones auspiciosas. Porque es una persona que ya no siente, digamos, angustia en el mundo material. ¿Mm? No es competitivo, ni quiere imponerse a los otros, ni tiene ese tipo de problemas que se producen en la sociedad de devotos y que causan tantos disturbios, ¿no? El Madhyama no tiene esa intención. Entonces, si bien no es un Paramahansa, no está en la etapa Uttama, que sería más allá de toda la oscuridad de este mundo material, no es el devoto Paramahansa, pero ya el Madhyama es una persona que no tiene las bajezas, digamos, que tiene el ego, no tiene ese problema. Y esa persona, para hacer servicio devocional, no tiene interrupción. O sea, para él cantar el santo nombre no es una austeridad. El Madhyama canta sin problemas. Canta, 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 canta y puede no dejar de cantar. ¿Eh? Por eso cuando lo define el señor Chaitanya en el Shishastaka, dice que Trinada pi sunichena, talora pi sahisuna, manina manadena, kirtanya sadahari. Que es una persona que es muy humilde. Nosotros entendemos humilde como una persona que dice todo que sí, bueno, está bien. Pero eso no es humildad. Eso es falta de carácter. Es otra cosa. Humildad es que la persona no se cree mejor que nadie. Se juzga alma espiritual. Entonces, para él los animales, él mismo, los otros devotos, los no devotos, son todas almas espirituales. Entonces no es violento, no es agresivo, no tiene malas cualidades, no tiene envidia, no es competitivo. Y en esa plataforma practicar el bhakti es, digamos, muy natural. Si bien no está pegado a Krishna, como el devoto Uttama, no está pegado, pero no tiene impedimentos, o sea, es como puede hacer servicio devocional sin interrupción. Shila Prabhupada nos pidió que lleguemos a esa plataforma. No nos pidió Utama mucho, ¿no? Si se llega, se llega. Pero a Madhyama nos pidió que lleguemos. Lo dice en el Upadeshambrita. Es un pedido que hace. Dice, traten de llegar ahí. O sea que si él dijo que pidió que llegáramos, quiere decir que vio que eso para nosotros era posible. El devoto Madhyama no tiene impedimento, no siente digamos, no es dicha trascendental, porque no es dicha trascendental, pero como él ya está pasando el Abhasa Bhakti, el reflejo del Bhakti, entonces él fluye, él puede hacer servicio devocional sin problema. ¿Y qué es hacer servicio devocional? Hacer puyas, kirtan, y todo eso. No, eso es un aspecto. Servicio devocional para el Madhyama es cualquier cosa que hace en el día. Está conectado todo el tiempo con Krishna. No es que tiene que, bueno, ahora voy al templo, o ahora voy a un Harinan, o ahora voy a levantarme para adorar a la deidad. No, no, eso es un sadhana. Madhyama se ve conectado con Krishna, él ve que, bueno, cuando habla, cuando va a trabajar, ¿no? Cuando habla con una persona, un vecino, cuando se relaciona con los animales domésticos, él siempre está viendo Krishna. Por eso yo ponía ese ejemplo de que el guiana es la comprensión de que Krishna está en todas partes. Para el, para el devoto Madhyama eso no es maravilloso, es algo cotidiano. Entonces no siente impedimento. Pero justamente es muy importante para llegar a ese plano, seguir practicando concienzudamente, y acá viene el punto clave, porque si alguien me dice, bueno, pero ¿qué? ¿Practicar? ¿Practicar qué? Hay dos cosas que seguro hay que hacer bien, y que hacer bien significa no hacerlas mal, ¿no? ¿Hacer bien qué? Asociarse bien y no asociarse incorrectamente.
En ese ítem, los acharyas discuten lo siguiente. Dice, asociarse bien es asociarse con personas honestas, que hacen servicio, no, no que son santas, pero sí que hacen servicio devocional honestamente. Y no comer cosas incorrectas. Porque si uno come algo, por ejemplo, que no está ofrecido, nosotros decimos por reflejo, decimos, uno se contamina. ¿Pero qué significa que se contamina? Baladev Vidahuyan explica qué significa contaminado. Cuando uno come algo y se contamina, significa que no puede mantenerse fijo en el servicio devocional. Pierde estabilidad. O sea, el que come algo incorrecto se desestabiliza. Y uno puede decir, pero tan importante es. Y bueno, evidentemente. ¿No? Por eso el Bhagavad Gita dice, Yaki asista Shina Santo Munchate Karma Kilvishai. Dice, el que no come algo que ha sido ofrecido, o sea, el remanente de un sacrificio, que sería eso, ¿no? Yaki asista Shina Santo. Si el que no comió un remanente de un sacrificio, come pecado. Claro, el pecado contamina, desestabiliza. Si uno, por ejemplo, se pone a ver películas, bueno, no, no es malo, no es que bueno, está haciendo un daño a la humanidad, por supuesto que no, pero la mente se desestabiliza. Si uno va a una pizzería y se come una pizza de pizzería, no es algo, no es agresivo, no es violencia, no es nada de eso, pero sí se desestabiliza la mente. Se desestabiliza, eso es lo que dicen los acharyas y explican por qué es tan importante. Entonces la persona pierde entusiasmo, pierde estabilidad, no puede estar fijo, entonces piensa en otras cosas. Quiere pensar en Krishna y dice, yo tendría que pensar en Krishna, pero no puede. Cuando la persona está en Madhyama Adhikari, no le cuesta pensar en Krishna, aun cuando se dispersa. Porque cuando se dispersa, piensa, uy, me dispersé, me olvidé de Krishna. Hay una persona que a veces se olvida de Krishna, pero muy de vez en cuando, en el universo, se llama Brahma. Cuando Brahma, el creador del universo, se desconcentra, generalmente algo malo pasa. ¿Mm? Porque él siempre está fijo, pero a veces se desconcentra. Eso no le pasa al señor Shiva. El señor Shiva nunca se desconcentra. Pero el señor Brahma a veces le pasa. Y bueno, y a veces, por ejemplo, hay una oportunidad, dice el Bhattan, que se le agarra un poco de sueño a Brahma y hay una pequeña devastación. Otra vez tuvo así un problema con una mujer que creó, con su hija Vak, que es la diosa de los Vedas. Entonces, a veces se olvida, pero eh, puede volver. O sea, Brahma, claro, muy avanzado, ¿qué hizo? Dejó el cuerpo contaminado, lo dejó. Nosotros hacer eso complicado, ¿no? Pero entonces, perder la estabilidad significa estar contaminado. Cuando Brahma perdió la estabilidad, dejó ese cuerpo, porque dijo, no, este no sirve más. Se contaminó. Nosotros podemos dejar el cuerpo mental, pero de otra manera. O sea, no dejamos el cuerpo físico, no nos suicidamos si algo pasa. Lo que hacemos es retomamos el foco. Pero los acharyas dicen que si uno no come bien y no se asocia bien, no lo consigue. O sea, si uno se asocia con devotos, que son devotos en el sentido que entienden que Krishna es Dios, pero que no practican la conciencia de Krishna bien, esos devotos que no practican bien contaminan. Entonces no se puede mantener la conciencia fija. Cuando uno come algo que no es algo malo, no se comió una pierna de ser humano o de un animal. No es algo pecaminoso, pero está contaminado porque no está ofrecido, porque no es el remanente de un yaqui, entonces eso desestabiliza también. Entonces, cuando uno hila más fino, se da cuenta que hay muchas cosas que uno puede no estar haciendo y después no le puede echar la culpa a nada. No es magia negra, es simplemente que uno no lo está haciendo. Entonces, el servicio devocional, Shila Prabhupada era muy sencillo, decía, canten Hare Krishna, sigan cuatro principios, coman prayada. Y uno dice, bueno, ¿quién no hace? ¿Quién? O sea, justamente, ¿no? Si eso se hiciera bien, así como lo dijo de simple Shila Prabhupada, no habría ningún problema. Sería un Madhyama Adhikari natural.
Y de hecho eso es Madhyama Adhikari no piensa, tengo que seguir 4 principios, ni se le pasa por la cabeza. Porque no hay necesidad de pensar que tiene que seguir 4 principios o que tiene que comer algo que está ofrecido. Solamente eso y si otra cosa no va a comer. No lo piensa, lo hace naturalmente. Es lo que hablábamos al principio, la virtud. Ya tiene el hábito virtuoso de hacer algo y lo hace. Entonces, claro, no tiene problemas. Es que nosotros desestimamos muchas cosas que no las deberíamos desestimar, pero las desestimamos. Y cuando una sociedad de personas las desestima, se vuelve muy problemático, que es lo que pasa en la sociedad de devotos. Que externamente, bueno, está bien, todos nos vestimos de devotos, saltamos, nos dejamos una chica que mide 5 metros, pero cuando tenemos que practicar, practicamos mal. Queremos dar una impresión de que somos devotos y no queremos ser Madhyama Adhikaris. Para ser Madhyama Adhikari hay que esforzarse, no es solamente que uno sigue y es automático. La persona tiene que pedir mucho a Krishna que lo deje entrar en esa plataforma. Ustedes vieron cómo es un estado, cualquier estado, para llegar a un estado, de lo que sea, ¿no? Cuesta. Después que la persona está en ese estado, ya no cuesta más. Por ejemplo, si una persona duerme mal, porque tiene una vida así rara, o sea, se acuesta todos los días a las 2 de la mañana, se levanta todos los días a las 12 del mediodía, cambiar ese hábito le cuesta un montón, porque está en la modalidad de la ignorancia, le cuesta mucho. Sin embargo, si hace un esfuerzo muy grande, lo cambia. Y se empieza a acostar a las 10 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana. ¿Y qué pasa? Al principio cuesta eso, ¿no? Pero después llega al estado y cuando está en el estado no le cuesta nada, es automático. Porque cambió la modalidad, ahora está en la bondad. Y es re fácil hacerlo. Lo que costaba tanto, lo que parecía tan difícil, ya no cuesta nada porque es automático. Eso es virtud. Ya lo hace naturalmente. Pasa a la modalidad de la bondad. Bueno, yendo más allá, ¿no?, de las modalidades, cuando el devoto se habitúa a hacer una vida devocional, esas cosas simples no las tiene que pensar, las hace y son naturales y no cuestan nada y es más, se siente satisfecho haciéndolas. No necesita otras cosas que son muy atractivas cuando uno está en la pasión y en la ignorancia, ¿no? Y uno dice, no, pero yo no puedo porque yo necesito hacer esto. Sí, está bien, mientras uno está en la pasión puede ser, pero después cuando esas modalidades son superadas ya no hace falta. Entonces es natural hacerlo. Lo que hay que hacer entonces es vencer la barrera de la modalidad de la ignorancia y la pasión. ¿Cómo se vence? Con buena asociación, porque si uno come lo incorrecto y se asocia con devotos incorrectos, no puede. Y devotos incorrectos no significa que tiene que ser un sabio de la filosofía o algo por el estilo. El devoto correcto es el que actúa correctamente, el devoto honesto, que se está esforzando bien, que no asociarse con él no es que, bueno, se pone a hablar de los otros, de lo que hicieron, de lo que no hicieron, y lo que me gusta y lo que no me gusta, y de lo que yo hacía en el pasado, ¿no? Yo recuerdo Asran de Brahmacharis hace un montón de años, se la pasaban hablando cuando se juntaban para hablar de algo, se la pasaban hablando de cómo se alcoholizaban o se drogaban en el pasado. No es muy buen tema, ¿no?, para hablar, porque si uno tuvo la desgracia de estar en ese estado, debería hablar de algo, no sé, del Bhagavad Gita, del Bhagavatam, lo que leyó. Mirá, leí esto, no lo entiendo. ¿Vos qué decís, Prabhu? ¿Qué significaría? Pero eso es asociación buena. Ahora, si me pongo a hablar de todo lo que hacía, lo que yo estoy haciendo es llamar a esas cosas, ¿no? Las estoy trayendo para disfrutarlas sutilmente. Entonces, hablar de temas mundanos, lo que nosotros llamamos normalmente prayalpa, es eso. Uno puede conectar un tema de la vida con Krishna. Cualquier cosa. Puede hablar de un tema doméstico, de un tema de política, de un tema de la filosofía o de la historia. Lo puede conectar con Krishna tranquilamente. No hay ningún impedimento. Ahora, hablar de temas de la modalidad de la ignorancia, generalmente no se puede conectar porque esos son cosas que no se pueden conectar. Yo podría hablar de un tema de historia y podría relacionar cómo la historia
de Occidente está fuertemente influenciada por la historia de la India y cómo hay muchos hábitos intelectuales que se filtraron en Grecia desde la India y llegaron a través de los musulmanes y de los persas. Entonces, si yo estaría haciendo una conexión ahí. Por ejemplo, es un ejemplo. Hay otros o aspectos, por ejemplo, la misma disciplina platónica tiene muchos aspectos de la conciencia de Krishna. Por eso Prabhupada decía, bueno, para mí está bien que lean Platón. Eso como ejemplo. Y en lo doméstico uno puede ver Krishna, porque uno puede ver Krishna en todo lo que hace para, todos los días para Krishna. De hecho, hay un tipo de bhakta que se llama sanista bhakta, que todo lo que hace le ofrece a Krishna. Y ese coincide con ese famoso verso que ustedes los estudiaron todos. Todo lo que hagas, todo lo que digas. ¿Eh? ¿Se acuerdan de ese verso del Bhagavad Gita? Hazlo todo como una ofrenda a mí. Así piensa el sanista. El sanista piensa, bueno, yo tengo una vida común, pero todo lo que hago lo hago para Krishna. Pero bueno, de este tema, recordar esas dos cosas. La asociación. La asociación es con personas y con lo que uno come. Tiene que ser la correcta. Si eso lo hacemos bien, vamos bien. Va a mejorar la cosa. Gracias. Por nada. Bueno, Devoto, no sé si hay alguna cosa más. Ustedes me dicen. Si Tania quiere hacer una pregunta, Prabhu. Bueno, dígame, madre. Cuando una persona hace todo, sigue las regulaciones y los principios, porque tiene como la conciencia que si se aparta de ahí, está haciendo las cosas mal, ¿cuál es el estado de esa persona? ¿Me puede hablar un poco más cerca? Porque yo le escuché hasta que si una persona hace las cosas. Si una persona, ¿me escucha ahora? Sí, ahí sí. Cuando una persona sigue los principios regulativos y las regulaciones, porque tiene la conciencia o piensa que si se aparta de eso, está haciendo las cosas mal. Sí. Bueno, ¿cuál es el estado de esa persona y si está bien o mal lo que está haciendo? Ah, está bien, entendí. Gracias. Bueno, seguir las reglas y las regulaciones no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Es un estado, digamos, es un grado de avance en la conciencia de Krishna, cuando la persona lo puede hacer. Y de hecho se puede decir que esa persona está en la modalidad de la bondad, que era lo que tanto quería Srila Prabhupada, que nos elevemos a la modalidad de la bondad, porque en la pasión y en la ignorancia cuesta mucho practicar la conciencia de Krishna. Entonces por eso puso esos principios famosos, para que uno se eleve a la modalidad de la bondad. A los Vaishnavas en la historia no hace falta ponerle esas regulaciones, pues los Vaishnavas estaban siempre más o menos más allá de la bondad. Pero como él, bueno, vio que nosotros no estábamos así, entonces nos puso esas regulaciones para estar en la modalidad de la bondad. Si uno las sigue, no está mal. Ahora, si uno se apega, porque eso es lo que dice el Upadhyamrita, a esas reglas y regulaciones, y piensa que eso es el servicio emocional, ahí viene el problema. Porque ese es un problema en el yoga en general. Vamos a salir del Bhakti Yoga, por ejemplo, el Astanga Yoga. En el Astanga Yoga hay una etapa que es Yama y Niyama, que es muy parecido a la religiosidad también, a la religión. La persona sigue principios de no violencia, de ética básica, o sea que se porta bien, ¿no? Regula completamente su vida sexual, ¿no? Prácticamente detiene las actividades sexuales, tiene pureza en las acciones, es no violento, por lo tanto tiene un trato así muy bondadoso con todos los seres vivos. Al principio eso lo hace con un esfuerzo, pero después ya no es un esfuerzo, pues está en la modalidad de la bondad. ¿Y qué hace? Se apega a eso.
Si no se desapega de eso, no puede seguir practicando yoga. Porque el yoga implica que él, por esa práctica, va a tener que ver el alma, va a tener que percibirse él mismo como es. Si él no puede salir de esa etapa religiosa que él le dice a él mismo, yo soy bueno, yo no molesto a nadie, yo soy veraz, ¿no? Si no sale de eso, no puede entender el alma. Vamos a poner un ejemplo extremo de eso. Un ejemplo que, bueno, Acharyadev, que sabemos que tradujo el Mahabharata. El Mahabharata es un compendio muy amplio y a veces hay cosas que dice el Mahabharata que nosotros ni sabemos qué dice, porque es una historia dentro de una historia dentro de